tiempo. Entonces pongámonos en el lugar de quien faltando 20 minutos dijo, para las 8 dijo, no, 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 tengo que ponerme a enviarlo, tengo que no sé qué, no lo terminé, pero voy a enviar hasta donde tenga, como yo les dije. Si faltan 20 minutos y ustedes no, no lo han terminado, envíen hasta donde tenga, porque es preferible enviar algo a no enviar nada. O sea, supongan que es lo mismo que yo estoy en el salón de clase y faltando 15 minutos yo digo, me entregan ya. Quien me entregó y quien no me entregó, no me entregó. Y si salí del salón y ustedes se quedaron resolviendo el parcial, no pueden venir a buscarme en mi oficina o buscarme en una cafetería 20 minutos o media hora después o 10 minutos después. Ay, profe, tome, recibamos el parcial, ¿cierto? Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces, para que lo tengan presente cuando miren la nota, profe, es que, porque me saqué tanto, si no sé qué, para aquí, para allá. Si lo entregaron tarde, esas son las condiciones. Después de 20 minutos, no hago válido ese parcial. ¿Listo? Pero entonces más tardecito en cuanto del descanso o cuando los pongo a hacer ejercicio, me pongo y les califico a esas personas, pues para que ya vayan sabiendo. Esta tarde se realiza un examen supletorio, pero el nivel de complejidad aumenta porque tuvieron 8 días más para estudiar, ¿sí? Entonces ese nivel de complejidad aumenta para que también lo tengan presente. ¿Cómo así es supletorio, profe? Por ejemplo, quien no lo pudo presentar por X o Y Mm, motivo, porque también si de pronto si se les fue la luz donde estaban y uno tiene todas las ganas de realizar el parcial, pero entonces se fue la luz o por algún motivo no lo pudo presentar, entonces lo presenta esta tarde, pero es para quien no lo presentó, ¿sí? ya. Pero el nivel de complejidad sí aumenta. ¿Listo? Y si lo Entonces, perdió, no, no puede hacer el supletorio. no, 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 Ya. pero lo que les digo, o sea, ese supletorio es, el nivel siempre aumenta bastante, bastante, bastante. Em, entonces la persona que está por ahí, que no lo presentó, pues se comunicó conmigo y me contó de la situación, entonces estar pendiente, envíeme un mensaje por el chat de Teams para decirle exactamente a qué horas y a qué horas para que esté pendiente. Y a esa hora yo le envío al correo el parcial y me lo devuelvo. ¿Listo? Bueno, las notas, como no he terminado de subir, entonces, de calificar, entonces por eso no les he subido las notas, pero en el transcurso de la mañana sí ya tengo que subírselas. Ustedes van a revisar y si hay alguna inquietud, pues me van a escribir para resolverles. Recuerden que hasta hoy hay plazo de subir notas, hacer cualquier corrección. Ya después como quedó la nota, quedó. Si ustedes, por ejemplo, les subí la nota, pero ustedes no la miraron hoy, sino la miraron mañana, pues entonces ya no podríamos arreglar la nota. Entonces, para que estén pilas para hacer la corrección. El taller ya se los califiqué. Lo que sí tengo que ver es que hay algunas personas que deben la nota del quiz, pues bueno, ya no se puede, esa nota ya no se puede recuperar. O quien ya no la presentó, ya no la presentó, porque pues yo la clase siguiente en la clase siguiente al quiz, yo di la opción de que ustedes pudieran. No, usted nos dio 1000 maneras para enviar ese trabajo, profe. Nos dio como dos Sí. semanas. Sería injusto. No, el taller sí les di tiempo para subirlo, pero No, yo el digo es quiz, el está quiz, hablando del quiz, ¿cierto? Sí, claro. sí. Y el Claro. quiz, sí, como dice el compañero, hasta el siguiente sábado, yo todavía estaba, después, posterior al quiz, yo estaba aquí, no presentó el quiz, para que le presente un supletorio del quiz. Entonces, o sea, quien ya no lo presentó, ya no lo presentó. Pero sí sé que hubo gente que de pronto, que me lo envió al correo, ¿cierto? Que lo presentó en el día que era y todo, pero me envió la solución al correo. Entonces yo
como acá no les puedo registrar, sí, si se dan cuenta, acá yo no les puedo registrar la nota, por eso es que yo estoy cansona de que suban todo a Teams, porque cuando ustedes lo suben, yo sí puedo registrarle la nota. Por ejemplo, esa persona lo subió, entonces yo ya puedo registrarle nota, por ejemplo, si se dan cuenta. Pero si la persona no lo subió, como esta, si no lo subió, no puedo colocarle nota acá. Entonces esa nota queda por ahí volando en el correo, queda por ahí volando si lo enviaron por el chat de Teams, por donde lo hayan enviado queda volando. Entonces sí tengo que ponerme y revisar nuevamente correo y ver qué nota, si la persona lo envió y cuál nota fue la que sacó. Entonces yo les agradecería si ustedes lo enviaron por correo y yo al correo les califiqué y se lo devolví, ustedes me envían un capture por por aquí por el chat de Teams, me envían un capture, profe, mire, mi nota fue esta, ¿sí? Porque si de pronto yo no lo veo, les promedio con un cero. Y sí hay mucha gente que no presentó que debe ese primer quiz, ¿sí? Que de pronto, como les digo, lo enviaron por otro medio y acá no les tengo registrada la nota. Entonces, por eso es que sí estoy como demoradita con las notas, porque pues es un hueso en realidad cuando ustedes no suben por Teams, porque no puedo digitarles ahí la nota. ¿Sí? Entonces quedan esas notas volando y me toca luego ponerme a buscar el día, la hora, si lo envió o no lo envió, y todo eso. Si usted, para los que pronto hicieron el supletorio del quiz y me lo enviaron y yo por algún motivo no se los he devuelto porque de pronto se me pasó cuando le estaba revisando y no le revisé el suyo, entonces también, profe, yo le envié y usted no me ha contestado, no me ha dado la nota para tenerlo presente porque recuerden, si no les promedio con un cero. Entonces, para la nota del 15, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, esta persona tiene 4, 7 y 5, entonces les promedio, sumo y divido entre 2 y esa es la nota que subo en el 15 junto con la nota del parcial. ¿Listo? Entonces, tengan muy presente las notas para que revisen cuando yo ya las suba. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy empezamos con la sección 1.7, independencia lineal. Pilas, que de hoy en 8 días ya hay quiz. Profe, ¿sobre qué va a ser el quiz? Va a ser sobre esta sección, sobre independencia lineal. ¿Listo? Entonces, el quiz lo vamos a realizar como... Vamos a realizar como el otro quiz en la última media hora, o no sé con ustedes cómo, pero sí voy a dejarlo para la última media hora porque a veces uno lo deja para la última hora y que gaste media hora y luego la otra media hora de clase y no, en realidad se echa más tiempo en el quiz y uno le da, lo empieza antes. En cambio que si ustedes ya saben que tienen media hora, ¿qué puedo hacer yo? Porque es que la vez pasada ustedes sí demoraban, tenían que resolver el ejercicio y subir el archivo, o sea, punto por punto, la solución punto por punto, y eso quitaba muchísimo tiempo, ¿cierto? Eso no era como el parcial que yo tenía un solo archivo y lo subía y ya. En cambio en el quiz sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo que voy a tratar de pronto de que sea un quiz que de pronto lo pueda hacer, por ejemplo, de falso, unas preguntas de falso y verdadero, que ahí mismo usted es falso y ahí mismo uno les da la opción de que justifiquen por tal y tal, ¿sí? O sea, que no tengan que si tienen que subir un archivo, que sea solo uno, para que no se demoren tanto enviando. Nuevamente el quiz vamos a resolverlo por Teams. Vamos a garantizar que dentro de 8 días estemos en un lugar donde el internet sea más o menos bueno para poder subirlo sin ningún problema. Bueno, entonces vamos a mirar, vamos a vamos a hablar sobre independencia lineal. Vamos a mirar la linealidad de un conjunto de vectores. Por ahí en el parcial, para los que tenían el parcial par, hubo gente que justificó sobre el primer punto que eran 4 vectores y tenían 4 vectores, ¿sí? A ver si yo lo tengo por acá de pronto. Creo que lo tengo acá.
No, entonces no era el par, sino era el impar. Ah, otra cosa que estoy revisando, no, es el impar. Otra cosa que estoy revisando es que ustedes em, hayan resuelto el parcial que les correspondía, ¿no? Entonces, por eso también es que me demoro revisando, porque tengo que mirar el código, tengo que mirar en qué termina, si resolvió el par o el impar. ¿Listo? A ver si encuentro por acá, a ver cuál era el parcial de usted. El par era, profe. Era el par. Sí. Listo, ya lo voy a abrir. RD4, ¿cierto? Sí, el de R4. Pero entonces, bueno, a ver, miro cuál es el que tengo acá. Ese no era, entonces debe ser este. Bueno, ¿cuál era la justificación para ese ejercicio? Y de hecho esa justificación era cortica. Ustedes empezaban a reducir la matriz. Montaban la matriz, ¿cierto? Profe, pero ¿con qué la aumentaban? No interesaba, no tenían que aumentarla. Empezaban a reducir. Cuando ustedes empezaban a reducir, se iban a dar cuenta que solamente iban a obtener que iban a obtener tres filas pivotes. Tres filas, perdón, que iban a obtener tres filas, sí, tres filas con pivote, ¿cierto? Que era la primera, la segunda y la tercera, porque si por ahí una daba cero, la mandaban para la última. Entonces, si ustedes obtienen tres filas pivotes, quiere decir que el último elemento tiene que ser cero por obligación. O sea, si ustedes igualaron y decían, vamos a tomar un vector particular X, Y, Z, W y T, por ejemplo. ¿Sí? Aquí me pasé, solo hasta W. Entonces vamos a tomar X, Y, Z, W. ¿Listo? Yo tengo X, Y, Z, W, un vector en R a la 4. Yo digo que cualquier vector en R a la 4, o sea, este vector representativo, va a estar generado por los vectores V1, V2 y V3, sí, lo puedo escribir como combinación lineal. Entonces, ustedes empezaban a reducir y se dan cuenta que llegaban a tres columnas, a tres filas pivotes, una acá y una acá. Lo que implicaba que la última fila era toda de ceros. Llegaban a eso, a que la última fila era toda de ceros. ¿Listo? Entonces, ustedes argumentaban desde un teorema, ni siquiera tenían que decir cuál teorema, pero podrían decir por teorema, si tengo, pues, por teorema, si tengo tres filas pivotes, por tanto va a generar esa R a la 3, no R a la 4. ¿Listo? Y esa era la justificación. Así de cortica, profe. Sí, y mire, valía 2 puntos, argumentando desde la teoría. Eh, Hay quienes empezaron a reducir, intentaron mostrar como una combinación lineal, pero lo que no entendí es en la justificación que dicen que dicen X, Y, Z, W se puede escribir como combinación lineal, pero ojo, ¿combinación lineal de qué? ¿Combinación lineal de qué? Yo asumí que eran de los vectores V1, V2 y V3. Entonces se puede escribir como combinación lineal de V1, V2, V3. Pero si se puede, y decían, entonces T es igual a cero. Pero si se puede escribir como combinación lineal de V1, V2 y V3 es porque entonces sí está generado por esos vectores, ¿sí? Cualquier vector en R a la 4, entonces estaría generado por estos vectores y yo digo que se puede escribir como combinación lineal. Entonces hay como una incoherencia en ese aspecto porque pues no es combinación lineal, ¿sí? O sea, un vector R a la 4 no es no va a ser combinación lineal de, de V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Entonces, si de pronto alguien cuando les califiqué profe, pero es que no me entendió lo que yo quería es tal y tal cosa, pues entonces me escribió por el chat de Teams o si de pronto ya les califiqué y ya tiene el parcial, entonces
Me dice al final de la clase, profe, es que yo quiero revisar porque es que mire que este punto, yo lo que quería decir era esto, esto, esto y esto y esto, ¿sí? Y entonces le revisamos el parcial. Vamos a mirar la justificación en lo de falso y verdadero. Dice la ecuación x igual a b es homogénea si el vector 0 es una solución. ¿Listo? Entonces, hay quienes argumentaron que era verdadero y entonces argumentaron de la siguiente forma. Entonces dijeron, bueno, em, si el vector 0 es la solución, entonces me quedaría que a por 0 es igual a 0, por tanto es homogénea, ¿listo? Hay quienes argumentaron que era falsa, viéndolo desde este punto de vista, que en realidad pues eso era lo que se preguntaba. Lo que preguntan es si la ecuación x igual a b es homogénea si el vector 0 es solución. No siempre, no siempre porque si puede ser homogénea y x ser diferente de cero. ¿En qué caso? Cuando tiene solución infinita. Por ejemplo, la solución del segundo era una solución infinita. Entonces, si ustedes tomaban ustedes tomaban un vector que de esa solución infinita, o sea, uno de esos tantos infinitos, y ustedes lo reemplazaban acá por A, le iba a dar cero, ¿sí? Sin necesidad de que X sea cero. O sea, la única forma de que sea homogénea no es que X sea cero. Por eso esta respuesta era falsa. Pero como les digo, hay quienes sí argumentaron y dijeron, bueno, eh, AX igual a B es homogénea porque si el vector cero es la solución, pues entonces A por cero, pues me va a dar cero. Entonces, pues también se les vale. La segunda, la ecuación homogénea x igual a cero tiene una solución trivial si solo si tiene una variable libre. Falso porque si tiene una variable libre, entonces no va a ser trivial, porque va a tener infinitas soluciones. Cualquier ecuación matricial x igual a b corresponde a a una ecuación vectorial con el mismo conjunto de solución. Eso es verdadero por teorema. Bueno, es en cuanto al par. Pregunto, ¿este fue el parcial impar? El par, profe. No, ese que les estoy mostrando. Es el par. A mí me pareció como pares. Lo que pasa es que se les demora en proyectar. Ya les estoy proyectando otro. Listo. Sí, este es el de los impares. Bueno, ¿qué miraba yo en el primer punto? En el primer punto yo miraba la solución vectorial paramétrica. Cuando ustedes se encuentran dentro de los comentarios, SVP significa solución vectorial paramétrica. Por ejemplo, yo escribí, hizo falta la solución vectorial paramétrica, hizo falta SVP, para no escribir tanto. ¿Qué miraba? Recuerden que acá les pedía matriz escalonada, matriz reducida y columnas pivotes. Si ustedes encontraron la solución vectorial paramétrica, pero no hallaron ninguna de estas o faltó alguna, no les puedo dar los dos puntos completos, ¿sí? En cambio, en el ejercicio, en el par, acá solamente les pedía encontrar la solución vectorial paramétrica, nada más, por eso valía 1.5. Bueno, sigo. El segundo debían encontrar el valor de h de modo que el vector b estuviese generado por u y por v. El valor de h es igual a 6. O sea, ustedes tenían que reducir la matriz. Hubo quienes, y la mayoría, ¿no? Simplemente hicieron una operación entre filas y ya. Y llegaron a una expresión como h menos 4, entonces que h es igual a 4. Ojo, tenían que reducir la matriz. Tenían que reducir la matriz y tenían que garantizar que la última fila pues diera toda cero para que no se presentara una inconsistencia. Y si ustedes reducían toda la matriz, llegaban a que h era igual a h menos 6, les da. Entonces, en este lado de acá de la matriz aumenta h menos 6, entonces tenían que decir que h era igual a 6.
Vamos a responder los de falso y verdadero. Si x es una solución no trivial de x igual a cero, entonces todas las entradas de x son diferentes de cero. Eso es falso porque lo que me está diciendo es que si es una solución no trivial, entonces todas las entradas de ese x tienen que ser diferentes de cero. Eso es falso, ¿por qué? Porque puede haber, alguna de las entradas puede ser cero. Si nosotros recordamos la teoría sobre la solución trivial es la que es toda cero y la no trivial, en la no trivial puede que alguno de esas variables tome el valor de cero, algunas, ¿sí? Pero no todas, porque si todas son cero, entonces ya sería la solución trivial. Entonces, eso es falso, ¿por qué? Porque aquí me dice que todas las entradas tienen que ser cero, ¿sí? Sí, aquí dice todas. El inconveniente acá era esta palabra, todas. Todas las entradas son diferentes de cero. Es falso. Yo puedo tener que esta sea una solución. A, B y cero, ¿sí? Donde A y B sea cualquier número. Y el último número sí es cero. Y sin embargo no es solución trivial. La B dice, una ecuación homogénea siempre es inconsistente. Esta es falsa. ¿Por qué? Porque si es homogénea siempre va a ser consistente. La ecuación x igual a b es inconsistente, entonces b no está generado por las columnas de A. Eso es verdadero por la teoría, ¿sí? Porque si es inconsistente, entonces quiere decir que b no se puede escribir como combinación lineal de las columnas de A. Y si no se puede escribir como combinación lineal, entonces es porque no está generado. ¿Listo? Así como para hacer una breve solución de los parciales para que ustedes tengan presente. Entonces ahora sí ya empiezo con el ya están grabando la clase, mucho mejor para que quede la solución del parcial. Empiezo con el tema de hoy, que es independencia lineal. ¿Listo? Profe, Señor. la clase pasada nosotros vimos la sección 1.5, la sección 1.6, ¿no la vemos? No, la sección 1.6, no sé, usted mira el contenido programático, de la 1.5 pasa a la 1.7. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a dejar muy clara esta definición porque si nosotros nos queda totalmente claro cuándo es linealmente independiente, cuándo es linealmente dependiente, mejor dicho, ya los ejercicios son facilitos. Entonces, un conjunto de vectores indexado. Indexado quiere decir un conjunto cualquiera de vectores, o de sub 1 hasta o de sub p, todos en la misma dimensión. Ese conjunto yo voy a decir que es linealmente independiente, si que, si la ecuación vectorial, esta de acá, tiene únicamente la solución trivial. O sea, ¿cuándo va a ser linealmente independiente? Va a ser linealmente independiente cuando la solución sea la trivial. Miren que es igual a cero. O sea, si a ustedes le dan un conjunto de vectores, ustedes cuando montan la aumentada, ustedes van a completar. Ah, y esto es lo otro. Eso es lo otro que por ahí en el parcial decía. ¿Cuál era este? En el parcial decía AX igual a cero. Si dice AX igual a cero es porque ustedes completan ¿con qué? Con un vector cero, ¿cierto? Entonces hubo quienes tomaron así, esta la aumentada, empezaron a reducir. Pues claro, si ustedes empiezan a reducir, acá les daba 0, 0, 0, acá les daba un pivote, acá otro y llegan a una solución única, ¿sí? Pero eso estaba mal. ¿Por qué les quedó mal? Porque no aumentaron con cero. Miren que acá es AX igual a cero. Entonces lo mismo va a pasar acá. Lo mismo va a pasar acá. Ustedes tienen que, porque miren que acá la combinación lineal está igualada a cero. Entonces, ustedes cogen el conjunto de vectores. Ustedes lo van a aumentar con cero. Siempre para mirar linealidad, bien sea independencia o dependencia, ustedes aumentan con cero, reducen. Si la solución les dio la trivial, entonces es porque el conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿sí? O sea, si les dio que x sub 1 es igual, si ustedes les dio que x sub 1 es igual a cero, que x sub 2 es igual a cero y que x sub 3 es igual a cero, es porque no hay ninguna dependencia entre
vectores. No hay ninguna dependencia entre vectores, por tanto son linealmente independientes. Si ustedes reducen y ustedes encuentran que la solución es infinita, entonces es porque es linealmente dependiente. ¿Sí? Si hay una solución infinita es porque queda una variable libre. Si queda una variable libre, entonces es porque las variables básicas van a depender de esa variable libre. Por eso son linealmente dependientes. O sea, los valores que ustedes encuentran para x sub 1, x sub 2 y x sub 3, no todos son cero, ¿sí? Entonces tengan por favor esa parte claro. Eso es lo que me dice la definición. Solución trivial, porque, profe, si me dan una solución única que no sea la trivial, no va a haber forma porque esté igualado a cero, eso homogéneo. Solución trivial, ustedes que van a decir que son linealmente independientes. Solución infinita, ustedes van a decir que son linealmente dependientes. Tengan esta parte de acá muy clara. Si es solución trivial, son linealmente independientes. Si es solución infinita, linealmente dependiente. Y vamos a ver la dependencia, ¿por qué? Porque si es solución infinita y una variable libre, o sea, las variables básicas dependen del valor que tomen la variable libre, por eso son dependientes. ¿Listo? Veamos este primer ejemplo. Me dan estos vectores y me dan este conjunto de vectores y me dicen que, por ejemplo, dice, determine si el conjunto es linealmente independiente. Para determinar si es linealmente independiente o dependiente, ustedes van a trabajar igualito. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes cogen los vectores, montan la matriz aumentada y van a completar con ceros. Miren qué fue lo que se hizo acá. Montan la matriz aumentada. ¿Y aumentan con qué? Con ceros. ¿Y ustedes empiezan a qué? Ustedes empiezan a reducir. Si ustedes empiezan a reducir, ni siquiera hizo falta llegar a la reducida. ¿Por qué? Aquí llegaron a la matriz escalonada. No llegaron a la matriz reducida. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la última fila es cero, que me queda una columna sin pivote, o sea que va a haber una variable libre. Como va a haber una variable libre, entonces, ¿qué puedo decir? Que el conjunto de vectores es que es linealmente ¿qué? Dependiente, profe. Dependiente. ¿Por qué? Recuerden, si hay una Dependiente. variable libre, estas variables de x sub 1 y x sub 2 van a depender del valor de x sub 3. ¿Sí? Por tanto, v sub 1, v sub 2, v sub 3 son linealmente dependientes y no linealmente independientes. No hay necesidad de llegar a la reducida si ustedes ya llegan a algo como esto. Ojo, no se engañen si de pronto la última fila es cero, dependiendo del tamaño de la matriz, porque fíjense que si la última fila es cero, pero si yo acá no tenía esta columna, entonces la solución sí iba a ser única, que iba a ser la trivial, ¿sí? Tengan en cuenta bien cuando les da una variable libre. Variable libre es cuando queda una columna no pivote. Vamos a ver la parte B que pedía. La parte B dice, si es posible, encuentre la relación de dependencia. Para encontrar la relación de dependencia, ustedes tienen que hallar la solución vectorial paramétrica. Entonces, ahí sí tienen que reducirla. Miren que siguieron reduciendo y llegaron a que esta era la matriz reducida. ¿Listo? Esta es la matriz reducida, el menos 2 y el 1 no se pueden llevar a cero porque como no es columna pivote, no hay con qué llevarlo a cero. Entonces, esta es la matriz reducida y este es el sistema asociado a esta matriz reducida. X sub 1 menos 2x sub 3 es igual a 0, x sub 2 más x sub 3 es igual a 0 y 0 es igual a 0. Entonces, si ustedes despejan de acá x sub 1, les queda que es igual a 2x sub 3. Si ustedes despejan de acá x sub 2, les queda que es igual a menos x sub 3. ¿Listo? Les queda que igual a menos x sub 3. ¿Cuál sería la solución vectorial paramétrica para esto? O sea, x va a ser igual a ¿qué? A un x sub 1 y un x sub 2. Pero x sub 1 y x sub 2 ¿a qué va a ser igual? X sub 1 es ya despejado, es 2x sub 3. X sub 2
sería menos x sub 3. Y y acá sería x sub 3. Acá me hizo falta colocarle el x sub 3. Acá. El x sub 3. Y x sub 3. O sea, esa sería la solución, ¿no? Esta entonces va a ser la solución. Ahora sí, x va a ser igual a qué. X va a ser igual a qué. Factorizamos el x sub 3 y si yo factorizo el x sub 3, ¿qué me queda? 2 menos 1, 2 menos 1 y 1. Esta es la relación de dependencia que hay. ¿Por qué? Porque el x sub 1 y el x sub 2 dependen del valor que tome x sub 3, ¿sí? Porque x sub 1 va a ser x2 por x sub 3, pero el x sub 3 pues tengo que darle un valor, ¿listo? Entonces esta es la relación de dependencia. Aquí lo que ellos hacen es que toman un valor para x sub 3 y montan la combinación lineal, pero yo les tomo como relación de dependencia la solución vectorial paramétrica. Bueno, vamos entonces a ver más ejercicios sobre dependencia y dependencia lineal. Nosotros también podríamos estudiar la linealidad de las columnas de una matriz. Si a mí me dan una matriz, como por ejemplo esta del ejemplo 2, estas columnas de A, yo puedo mirar si son linealmente dependientes o son linealmente independientes. Veamos, las columnas de una matriz A son linealmente independientes si solo si la ecuación x igual a 0 tiene solución. La solución trivial pasa lo mismo. Si ustedes aumentan, ojo, como es ax igual a 0, entonces yo aumento con qué columna aumento si me dice que ax es igual a 0. Con 0. Como en el parcial, con 0. Entonces, si voy a estudiar la linealidad de las columnas de la matriz A, yo aumento con 0, aumento la matriz A con 0 y empiezo a reducir. Miren qué fue lo que se hizo acá. Empezamos a reducir. ¿Listo? Entonces, empiezo a reducir y miren a lo que llegamos. Ni siquiera llegamos a la reducida, llegamos a la matriz escalonada. Pero ya con esa matriz escalonada, ustedes ya pueden sacar la solución. ¿Qué obtienen? ¿Que tiene solución infinita o única? ¿Tiene solución infinita o solución única? Infinita porque son igual a cero, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Única, Tienen Única, solución profe, porque única. hay 3 Porque columnas. porque encontramos todas tienen que, pivotes. muy bien, todas tienen pivotes. Como todas tienen pivotes, entonces, eh, bueno, aunque el hecho de que todas las filas tengan pivote garantiza que tenga solución, sea única o infinita. Pero bueno, acá, ¿cómo podemos argumentar? Tengo tres filas, tengo tres columnas, cada una es una columna, cada columna es columna pivote, lo que implica que las variables son básicas, o sea, son un numerito. Por tanto, voy a tener solución única. Como el sistema es homogéneo, entonces esa solución única pues va a ser la trivial, la solución trivial, la de 0. Quien quiera puede seguir reduciendo y si reduce va a llegar a ¿qué? A 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y acá 0, 0, 0. Quien siga reduciendo y acá más clara que la solución es la trivial. Por tanto, el conjunto de vectores son linealmente independientes, que eso era lo que me estaban pidiendo. ¿Listo? Vamos a estudiar qué pasa si me dan un vector, si me dan dos vectores, si me dan tres vectores, cómo estudio la linealidad. Ojo, si a usted le dan tres vectores o más, ustedes tienen que reducir. Es más, de hecho, con dos vectores yo creería que debería reducir porque es que si a veces la dependencia es por allá un número fraccionario, no, a ojo no es fácil verlo. ¿Listo? Entonces veamos. Si a ustedes les dan un solo vector, o sea, un vector siempre va a ser, linealmente independiente. ¿Por qué? Porque si no tengo otro vector, pues no voy a encontrar una dependencia con ningún otro vector. Si lo tengo solito, entonces un vector siempre va a ser linealmente independiente.
Si me da un solo vector, este siempre va a ser linealmente independiente. Por ejemplo, si yo le digo falso o verdadero, el vector u igual a 1, 0, 1 es linealmente dependiente. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿Por qué? porque hay un solo vector, por lo tanto sería independiente. Porque hay un solo vector, ¿sí? Y como hay un solo vector, no puedo establecer una dependencia con nada más, ¿sí? Entonces, por tanto, es linealmente independiente. Ojo, aclaro, eso sucede si el vector no es el vector cero, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si el vector es el vector cero? Veamos. U igual al vector cero. 0, 0, 0. Este sí es linealmente dependiente. El vector cero es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque es que yo lo puedo expresar como combinación lineal de cualquier otro vector. Por ejemplo, ustedes tienen 0 que multiplica al vector 1, 0, 1. ¿Y qué les va a dar? Este les va a dar el 0, 0, 0. ¿Sí ven? Entonces yo expresé a este vector como combinación lineal de otro vector. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque es el vector 0 y 0 pues, es el resultado de multiplicar por 0 cualquier vector. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Si el vector es único pero es el 0, entonces eso es linealmente dependiente. De lo contrario, es linealmente independiente. Bueno, veamos si tenemos dos vectores. Si ustedes tienen dos vectores, entonces ustedes lo que van a hacer es, si ustedes a ojo, ustedes ven, si a ojo ustedes ven que si abajo ustedes ven que son, que no hay ninguna, si abajo ustedes ven que hay una dependencia del uno al otro, entonces ya son linealmente dependientes. Veamos estos dos. Miremos, ustedes tienen el vector v sub 1 que es 3, 1 y el vector v sub 2 que es 6 y 2. Ahí es claramente, hay una dependencia. ¿Por qué? ¿Cuál es múltiplo de cuál? El vector 2 es múltiplo del primero. V sub 2, ustedes lo pueden expresar como que, como 2 veces V sub 1. Por tanto, son linealmente dependientes porque establezco una dependencia. Ojo, si ustedes a ojo pueden ver, establecer esa dependencia lineal, la establecen y por tanto ya argumentan, son linealmente dependientes sin ponerse a reducir. Veamos este. Si nosotros vemos, parece que el primero se multiplicó por 2, pero el segundo no, ¿sí? El segundo no, porque pues acá es un 2. Si lo hubiese multiplicado por 2, quedaría 4. Ustedes ya pueden decir que son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque es que ustedes pueden ver, es que el primero fue, este de acá fue multiplicar el primero por tal número, pero si no ocurre con los demás elementos o con alguno de los elementos del vector, entonces ya pueden decir que son linealmente independientes. ¿Cuándo ustedes sí tendrían que reducir? Cuando ustedes le dan dos vectores que ustedes, o sea, no logran establecer de que un elemento se haya obtenido multiplicando el elemento correspondiente de otro vector, del otro vector. Entonces, en este caso se tienen que reducir. Como les digo, acá ustedes pueden ver que el 6 se obtiene multiplicando el 3 por 2, pero como no ocurre con este, entonces son linealmente independientes. O sea, no, así haya una dependencia entre elementos correspondientes, necesito que sea la misma dependencia para todos los elementos de los vectores. Entonces, si no ocurre, entonces es linealmente independiente. ¿Listo? Bueno, eso es lo que explica acá en A y en B. Veamos gráficamente cómo mostramos nosotros esa dependencia. Si dos vectores son linealmente dependientes, entonces los vectores están sobre la misma recta. Mírenlos acá. Acá teníamos a V sub 1 y hasta acá tendremos a V sub 2. Van a estar sobre la misma recta, ¿por qué? Y V sub 2. ¿Por qué? Porque es que V sub 2 es 2 veces el primero. Entonces cojo el primero y lo alargo 2 veces, 2 unidades, por eso están sobre la misma recta. ¿Listo? Para el B. Bueno, acá es lo que explica. Para el B. Si son linealmente independientes, mire que usted lo grafica y le va a dar los vectores muy diferentes, ¿sí? No van a estar sobre la misma recta.
Si son dependientes, están sobre la misma recta, ¿sí? Y si son independientes, no están sobre la misma recta. En cuanto a eso, es la parte gráfica. Ahora, un conjunto de vectores sub 1 y b sub 2 es linealmente dependiente si solo si uno de los vectores es múltiplo del otro. El conjunto es linealmente independiente si solo si ninguno de los vectores es múltiplo del otro, que fue lo que ya les expliqué. Si uno es múltiplo del otro, pues son linealmente dependientes, porque ya estoy mostrando una dependencia. De lo contrario, son linealmente independientes. Geométricamente, dos vectores son linealmente dependientes si solo si están sobre la misma recta que pasa por el origen. Bueno, en cuanto a R2, ¿no? Si están en R2. Si ya están en R3, pues ya es diferente. Veamos qué pasa con dos o más vectores. ¿Qué pasa con esa dependencia de dos o más vectores? Entonces, un conjunto indexado, nuevamente, indexado es un conjunto de vectores cualquiera, de dos o más vectores es linealmente dependiente si solo si, miren que si es linealmente dependiente, entonces sí solo si al menos uno de los vectores presentes en este conjunto S, o sea, bien sea B sub 1, B sub 2 o B sub P, es una combinación lineal de los otros vectores, es una combinación lineal de los otros vectores. De hecho, si es linealmente dependiente y el primer vector es diferente del cero, entonces garantiza que alguno de los vectores va a ser combinación lineal de los vectores precedentes. ¿Qué quiere decir los vectores precedentes? Los vectores precedentes son los anteriores. Bueno, para explicar mejor este teorema, resulta que yo tengo un conjunto de vectores, v sub 1, v sub 2, v sub 3 y v sub p. ¿Listo? Entonces, lo que me garantiza este teorema es que si ustedes ya saben que el conjunto de vectores son linealmente dependientes, o sea, si ya saben que son linealmente dependientes, entonces es porque alguno de estos vectores es combinación lineal de los anteriores. Ojo, la dependencia me garantiza que por lo menos uno es combinación lineal de los anteriores. Por ejemplo, puede que sea B sub 3, puede que sea B sub 2. Por eso necesitamos que B sub 1 sea diferente de 0. Entonces, puede que B sub 2, entonces B sub 2 es igual a C sub 1 por V sub 1. Pero si no es el V sub 1, si no es el B sub 2, si no es el B sub 3, entonces es B sub 3 va a ser igual a que a C sub 1 por V sub 1 más C sub 2 por V sub 2. Pero si no es B sub 3, si no es por allá B sub 5, entonces si es B sub 5, entonces sería C sub 1 por V sub 1 más C sub 2 por V sub 2 más C sub 3 por V sub 3 más C sub 4 por V sub 4. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo este teorema? Que por lo menos uno de estos vectores va a ser combinación lineal de los anteriores, ¿sí? Si ustedes encuentran que ninguno de los vectores es combinación lineal de los anteriores, entonces es porque el conjunto de vectores no es linealmente dependiente. Ojo, ustedes pueden utilizar este teorema siempre y cuando se cumpla que son linealmente dependientes. Eso es lo que me está diciendo, eso es lo que me está diciendo este teorema 7. Bueno, entonces pasemos a la parte de ejercicios y ya volvemos con esa explicación. Ya volvemos con esta explicación de este ejemplo 4. Ya volvemos. ¿Listo? Para ir a la parte de ejercicios voy a explicar este teorema de una vez. Miren este teorema 8, lo importante. Miren que si ustedes juegan con la teoría, cómo ustedes resuelven sin necesidad de hacer tantos procedimientos. Dice, si un conjunto contiene más vectores que entradas en cada vector, entonces este conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen un conjunto de vectores y ustedes tienen más vectores que entradas en cada vector, entonces por teorema 8 ya el conjunto de vectores es linealmente dependiente sin ponerse a reducir. Por ejemplo, vamos a la parte de ejercicios. Veamos. Veamos, por ejemplo, las columnas de esta matriz. ¿Cuántas columnas tiene esta matriz? ¿Cuántas columnas tiene esta matriz? 4. Tiene 4. ¿Cuántas filas tiene? Tiene 3. Tiene 3.
Resulta que el teorema 8 dice que si ustedes tienen más vectores que filas, si tengo más vectores que filas, entonces es linealmente dependiente. Entonces miren que si le preguntan por la linealidad de las columnas de esta matriz, ustedes ya dicen, ah, son linealmente dependientes por teorema 8, sin necesidad de ponerse a reducir y todo el tiempo que se ahorra. Por favor, la para el quiz, jueguen con teoría, jueguen con la teoría, hagan uso de esa teoría. Si ustedes empiezan a reducir, van a llegar a que la solución es infinita. A ver, veamos por qué va a ser linealmente dependiente. Si ustedes tienen 4 vectores y tienen 3 filas, a lo más, ¿cuántos pivotes van a obtener? A lo A lo más. más 3, profe. 3. 3. Lo que quiere decir que a lo más, ¿cuántas variables básicas van a obtener? 3. A lo más. Si ustedes tienen 4, si ustedes tienen 4 columnas y de esas 4 a lo más 3 van a ser variables básicas, ¿qué quiere decir? Que por lo menos una va a ser variable ¿qué? Es libre. Y si es Libre. variable libre, Libre, profe. entonces va a tener, ¿cómo va a ser la solución del sistema? Con una variable libre. Infinita, profe. Y si es infinita, por definición, Infinita. la definición que vimos, el conjunto de vectores va a ser linealmente ¿qué? Si la solución es infinita. Dependiente. Dependiente. ¿Sí ven cómo argumentan de bonito y de fácil con la teoría? Listo. Eso es lo que hace referencia a ese teorema 8. Ahora veamos este otro teorema. Este otro teorema, el teorema 9. Este es el teorema 8 y el teorema 9. El teorema 9 dice que si de ese conjunto de vectores ustedes tienen el vector 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Si en el conjunto de vectores ustedes ya tienen que uno es todo 0, entonces es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque ustedes ya pueden lograr establecer una dependencia. Mira esta demostración. Al reordenar los vectores, puede suponerse que v sub 1 sea igual a 0. Entonces, 1v sub 1 más 0v sub 2 más, o sea, si un conjunto de vectores es 0, entonces ustedes lo reordenan y toman que es el primer vector. Pero si el primer vector es 0, entonces el escalar no necesariamente tiene que ser 0, ¿sí? Porque si ustedes necesitan que todo les dé 0 y ustedes ya tienen que el vector es el 0, pues pueden colocarle cualquier escalar. ¿Por qué pueden colocarle cualquier escalar? Porque cualquier escalar multiplicado por ese vector va a dar 0. Entonces, cuando ustedes planteen la combinación lineal, van a encontrar que todos son ceros, o sea, todos los escalares o todas las incógnitas, x sub 1, x sub 2, x sub 3 son 0, menos el primero, porque el primero puede ser cualquiera, ya que el primer vector es 0. Entonces, si ese número multiplicado por el vector 0, pues me va a garantizar esta ecuación y sigue siendo 0. Por lo tanto, he encontrado que todos son ceros menos 1. Eso ya lo hace linealmente dependiente. Recuerden, es linealmente independiente cuando ¿qué? Cuando todos son ceros. Pero acá tengo un 1 que es diferente de 0, por tanto es linealmente dependiente. ¿Listo? De entrada, si yo tengo más vectores que filas, son linealmente dependientes. Si yo tengo un vector 0, sin importar si está al principio, al medio o al final, entonces también es linealmente dependiente. Vamos entonces a los ejercicios y miren qué fácil nosotros resolvemos tener en cuenta la teoría. Bueno, veamos el primer ejercicio, el primer punto. El primer punto me dice que determine si son linealmente dependientes o independientes. En el primero y en el segundo, si ustedes tienen que reducir, ¿sí? No hay forma, tienen que reducir. Veamos el tercero y el cuarto. En el tercero podemos establecer alguna dependencia. Sí, porque estos son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque miren que cogieron el primer vector y lo multiplicaron por ¿cuánto? ¿Por cuánto? Por 3. Por menos 3. Por menos 3. Entonces, como el uno es el resultado multiplicar el otro por menos 3, son linealmente dependientes. O sea, la dependencia es esa, que b sub 2 es menos 3 veces b sub 1. Veamos el cuarto. Y miren que no empecé a reducir. Veamos el cuarto. El cuarto parece que es multiplicar por 2. El menos 1 multiplicado por 2 me da menos 2. Pero fíjense que no pasa acá. El 4 multiplicado por 2 me tendría que dar 8 positivo, no menos 8.
por tanto, son linealmente independientes, o sea, porque no hay una dependencia, ¿sí? Parecía que era por 2, pero no cumple para este. ¿Listo? Veamos para el 20. ¿Qué puedo decir del 20? Que son linealmente, ¿qué? Para el 20, linealmente, ¿qué? Independientes. ¿Y o de? Dependientes, profe, ¿Por qué? porque tiene más filas que columnas. No, el 9. El vector cero, profe, por Porque el teorema 9, ¿no? Es linealmente dependiente por el teorema 9. El teorema 9, ¿qué me dice? Que si ustedes tienen una columna 0, el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Lo mismo va a pasar para el 17, como hay un vector 0 linealmente dependiente. ¿Qué va a pasar con el 18? El 18 es linealmente dependiente ¿por cuál? Por teorema 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo más columnas que filas. Este 19 se tienen que resolver, ¿no? O sea, si yo tengo más filas que columnas, no puedo decir nada, tengo que resolver, ¿listo? Entonces, van ustedes, por favor, en su cuadernito, van a ir resolviendo el 1 y el 2. Empiecen a reducir y me van a decir si ese conjunto de vectores son linealmente dependientes o independientes, ¿listo? Les dejo 5 minutos para que ustedes reduzcan y ya vamos a socializar. ¿Cuál es, profe? El primero y el segundo. Primero y segundo, ¿listo? 5 minutos socializamos. Bueno, ¿y cómo hacen ustedes para saber? ¿Qué hacen? ¿Montan la matriz y con qué aumentan? ¿Con qué aumentan? Con 0, profe. Con 0, muy bien, aumenten con 0 y empiecen a reducir. Si la solución es la trivial es porque eran linealmente independientes. Si la solución es infinita es porque es linealmente dependientes.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿A qué llegaron? Hola, También me dijo que ¿está? era mi Profe, es El primero que les dio. linealmente independiente. ¿Los La dos te primera, dio? linealmente independiente. Sí, ¿Y la segunda? también solo es ese cambio de filas y ya. Ah, ok, listo. Bueno, pues yo no lo he hecho, pero como les digo, si les da solución trivial es linealmente independiente, si les da infinita son linealmente dependientes. Bueno, vamos a ver entonces, veamos por ejemplo, si se dan cuenta yo saqué el Profe, ejercicio, señor. lo que pasa es que yo tengo una duda. O sea, para llegar a la solución trivial, todos los pivotes tienen que quedar en uno, ¿verdad? O necesariamente no. No, no necesariamente porque ustedes pueden llegar a la escalonada y si ustedes les dio todas las columnas pivotes, o sea, y tienen el mismo número, les dieron todas las columnas pivotes, entonces van a tener solución única. Y como es homogéneo, la solución única pues va a ser la trivial, ¿sí? Podrían argumentarla así de la teoría. O pueden llegar a la escalonada y ahí plantean el sistema de ecuaciones, o sea, si les quedó x sub 1 menos 3 x sub 1, bueno, lo que les dé y empezar a reducir, a despejar, empezar a despejar. Por ejemplo, si la última me da 3x sub 3 igual a 0, pues entonces el 3 lo pasan a dividir y me quedaría que x sub 3 es igual a 0. ¿Listo? A ver, si ustedes se dan cuenta, el ejercicio, si mal no sé cuál fue, no, acá abajo. Vamos a mirar el ejercicio, creo que el 11. Miren el ejercicio 11. El ejercicio 11. El ejercicio 11 era, a ustedes les puse tomé esos mismos vectores, pero lo que les puse es encontrar el valor de h, de modo que h estuviese generado por los dos primeros. Acá es diferente. Acá me dice que encuentre el valor de h, de modo que esos vectores sean linealmente dependientes. Linealmente dependientes. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes montan una matriz aumentada, ¿sí? Como estamos mirando linealidad, recuerden, siempre, si quieren, colóquenlo ustedes, si tienen por allá puntos, colóquenlo como nota. Siempre que mire linealidad, que vaya a estudiar linealidad, ustedes van a aumentar con cero, siempre, 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 siempre van a aumentar con cero. Entonces, estamos mirando el ejercicio 11. Ustedes cogen y aumentan con cero. Vamos a ver, que creo que yo ya lo tengo por acá solucionado. Creo que ya lo solucioné con otro grupo. Entonces, ustedes aumentan con ceros y empiezan a reducir. Ojo, tienen que acomodar a h de modo que sea linealmente dependiente, ¿sí? Dependiente. Entonces, veamos. Debe estar por acá en la solución de ejercicios 1.7, por acá. Vamos a ver cuál ejercicio tengo acá. Vamos a ver. ¿O cuál está acá? Bueno, no me abrió. Es que creo que lo hice como imagen. Pero, a ver si lo hice por acá. Creo que está acá en la 1.8. En la 1.8. A ver si lo tengo. Espérenme un momentico. Miren que sí. Lo tengo acá. Voy a colocarle zoom para que ustedes puedan ver. Entonces, ¿qué hice? Cogimos los tres vectores y lo vamos a aumentar con la matriz 0. ¿Sí? Aumentamos con la matriz 0, empezamos a reducir mediante operaciones y mediante operaciones llegamos a esto. Ustedes debieron haber llegado a lo mismo en el parcial, ¿sí?
¿cierto? Llegaban a lo mismo. Llegaba acá que a h menos 6, llegan a lo mismo. Solo que ustedes, esta era su matriz aumentada, entonces o bien esta columna de 0 y entonces acá necesitaban que esto fuese 0, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos encontrar el valor de h para que sea linealmente dependiente. Ojo, fíjense que si yo les pregunto que es linealmente dependiente, entonces necesito que este h menos c sea igual a 0, ¿sí? Para que me quede la última fila 0 y así obtener una columna libre, una columna no pivote que me va a generar una variable libre, que es la tercera, ¿sí? Y en ese caso, h va a ser igual a 6. Ahora, si yo les preguntara que encontraran el valor de h de modo que sea linealmente independiente, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Qué responden? O sea, llegaban a lo mismo, llegaban hasta aquí a lo mismo, pero para que sea linealmente independiente, ¿qué debe pasar con h? ¿Cómo debe ser h? Diferente de 6. Muy bien, diferente de 6. Si h es diferente de 6, acá me va a quedar un número diferente de 0. Por tanto, si me queda un número diferente de 0, garantizo ese pivote. Por tanto, me quedan las tres variables básicas. Solución va a tener solución única. Y como es homogénea, va a ser la solución 0. ¿Sí? Entonces, pilas con lo que yo les esté preguntando. Porque si yo les pregunto linealmente independiente, entonces es h diferente de 6. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a dar el descansito para que ustedes se relajen, descansen y entonces ya volvemos a resolver ejercicios, ¿sí? Sí, profe, es que yo voy a estar desayunando y puedo seguir haciendo ejercicios. Si quieren, hagan cualquiera de estos, del 12, 13, 14, ¿listo? Es más, podrían ya responder alguno de estos. Entonces ya nos vemos en unos 10 minuticos, ¿vale? 10 minuticos nos vemos. Cualquiera de esos cuatro, ¿verdad? El 11, el 12 o el 13 o el 14. El 11 ya les mostré la solución. Así sea. Sí, el 12, 13, 14. ¿Listo? Listo, profe.